Entonces vemos, recordando un poco del ejemplo de Rahab, vemos cómo en contraste con los judíos, que ellos vieron, fueron testigos de las señales de Dios visibles. Ellos las vieron. Rahab solo las escuchó. Sí, Rahab no las vio, las escuchó. Ya hasta después de haber creído fue cuando vio el milagro de caerse las murallas de Jericó. Pero ella decidió y ella creyó en el Señor y ella dijo: el Señor su Dios es Dios en los cielos y en la tierra, con haber escuchado. Por eso es que la fe viene por el oír, no por las señales. Ah, hubo un tiempo en el que tuve como a lo mejor un conflicto con algunos maestros que le daban más prioridad a las señales, que iban a lo que le llamaban el altar de fe y milagros y se enfocaban mucho en eso. Entonces yo hice un comentario donde dije que pues, la gente no se salva por las señales, se salva por la palabra de Dios. Y, y hubieron comentarios en contra también. Pero es que vemos en la palabra de Dios que las señales nos salvan. Y no es que yo lo esté inventando, Dios mismo lo ha dicho: el hombre se salva únicamente por la predicación. ¿Sí? Puede haber señales, puede haber milagros, puede haber sanidades, pero si no hay palabra de Dios, si no hay el canal que Dios ha designado, es meramente pues una señal, nada más. Puede ser una señal para bien o una señal para mal, pero es meramente una señal. ¿Sí? Y es curioso, porque aún Dios no quiso ni que los ángeles predicaran el evangelio. O sea, Dios no designó a ángeles para venir a traer el mensaje. Vemos el ejemplo, lo vamos a ver en Hechos, con Pablo, cómo se le presenta un ángel a Ananías y le dice: tú ve y predícale. ¿Sí me entienden? Un ángel se le presenta a Ananías y le dice: tú ve y predícale a Pablo. Es por eso que necesitamos entender la palabra en un contexto general. Ahora, bien, vamos a entrar en Jueces. A partir de aquí ya va a ser todo un poco más general. Es decir, ya no vamos a detenernos tanto. ¿Por qué? Porque si usted vio de Génesis a Josué, hay muchísimo. Llevamos 35, 36 mensajes hablando acerca de Cristo, de su supremacía y de Cristo a través de las Escrituras, y vemos y ya hemos visto todo lo que hay. ¿Sí? Pues les dije que al principio pues nos íbamos deteniendo porque son muchísimas cosas. La pura ley, lo que era la Torá o lo que es la Torá, ya te deja un panorama muy amplio de quién es Cristo y de cómo Él venía siendo anunciado desde el principio. Ahora, no quiero decir que en los demás libros no venga tanto, sí viene mucho acerca de Él, pero son cosas que ya vimos y no me voy a regresar. Por ejemplo, entramos en Jueces. En Jueces se menciona 3 veces, si no mal recuerdo, al ángel de Jehová. Una se presenta delante del pueblo, el ángel de Jehová, y da un mensaje. Se presenta con Gedeón y se presenta con Sansón, con los papás de Sansón más bien. Pero no me voy a detener en eso porque ya sabemos quién es el ángel de Jehová que menciona la Escritura. Ya lo vimos desde Jacob cuando se presentó, con Abraham cómo se presentó. Entonces no va a ser necesario, pero sí vamos a ver algunos aspectos generales. Primero que nada, un panorama completo de lo que es Jueces. Esto es como para que de ahí entendamos la importancia de Cristo. Jueces se caracteriza por un tipo de Cristo donde Cristo, pongan atención en esto, no está. Esto se va así como se caracteriza por un tiempo, se caracteriza por un tipo de Cristo, pero donde Cristo no está en los corazones. Y te vamos a ver por qué. ¿Sí me escuchan bien? Es que yo aquí me escucho diferente, pero si escuchas bien, todo bueno. Déjale subo un poquito para que no batalle. Por si la voz no me ayuda mucho, entonces ahí. Bien, en Jueces encontramos una frase. ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha leído Jueces? Sí, bueno. Jueces fue un tiempo que se menciona como un tiempo de oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz. Un tiempo donde no había rey, ya no estaban los profetas o el profeta o juez principal como Moisés, un líder principal, sino que se levantaron varios jueces, bastantes de hechos. Unos, digamos que duraban un poco más que otros, pero iban por un tiempo. Fueron alrededor de 400 años los que duraron estos jueces. Más o menos, algunos se levantaban, morían, había un tiempo de silencio, luego otra vez se levantaba otro juez, moría, otro tiempo de silencio.
Entonces, no hay uno que destaque, ¿sí? No hay uno que diga, este fue acá el mejor. Todos sirvieron de alguna manera, algunos con errores, con fallas, pero todos de alguna u otra forma fueron usados por Dios. Es donde encontramos jueces como Otoniel, Débora, Sansón, Jefté y otros más. Entonces, Jueces se caracteriza por una frase muy peculiar. Hay, vamos a decirlo así, frases que caracterizan a ciertos libros. Por ejemplo, Levítico, vimos que su característica o frase más repetitiva es: sed santos porque yo soy santo. Jueces es otra frase que contrasta y es muy distante a esta frase. ¿Sí se imagina o la ha escuchado o lo ha visto? Ajá. Ajá. No había rey en Israel y qué. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese era y ese es el centro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Es decir, es una época antes de los reyes. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, en mi opinión, en mi entendimiento, en lo que yo creo. No, o sea, ni siquiera decía, no había rey y cada uno buscaba lo que Dios decía. No, no dice tampoco cada uno procuraba leer o el sacerdote o ir al templo. No, dice, cada uno hacía lo que él creía que estaba bien. Ahora, ¿por qué les digo que representa un tipo de Cristo pero sin Cristo? Porque muestra la oscuridad, muestra el corazón del hombre sin Cristo. Que cada uno hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque no hay un rey en su corazón. ¿Sí? No hay un rey, no hay alguien reinando. En ese tiempo Israel no tenía una figura de un rey. Y cuando alguien no tiene una autoridad o un rey, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que hace? Pues lo que yo crea. Por eso es que Cristo viene y nos dice aquí en esta parte, miren, esto es lo que sucede cuando no hay alguien gobernando los corazones. Y ustedes pueden ver un montón de cosas que pasan que dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que el pueblo permitió esto? ¿Cómo es que el pueblo hizo esto o aquello? Y todo esto inicia, pues válgame la redundancia, desde el principio. Josué inicia, reparte todas las tierras, ya están establecidos, y usted va a leer en en Jueces 1, cómo las tribus se fueron plantando en las tierras, se fueron plantando, y había un mandato de Dios. Había un mandato de Dios para la tierra de Israel, para el pueblo de Israel. Un mandato cuando fueron a poseer la tierra. Dios les dijo, no, para nada, no vas a permitir que el extranjero viva contigo. Dios les dijo eso, no lo vas a permitir. ¿Sí? Sácalos. O sea, rae toda la tierra, no permitas. Jueces 1, vemos Judá, Simeón, a Benjamín, la tribu de José, Manasés y Efraín, Zabulón, todas dicen o se destacan por eso. Vámonos a Jueces 1:35. Jueces 1:35 dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, no dice que los sacó, dice los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Caim hasta Selam. ¿Qué dijo Israel? No, pues aquí hay un negocio, mejor lo conquisto en lugar de sacarlos, que trabajen para mí. ¿Sí? Todo Jueces 1 dice eso. Permitieron tributos, dejaron sobrevivientes. Amén. Entonces, necesitamos ver la corrección de Jehová. Inmediatamente en Jueces 2 se presenta el ángel de Jehová. Jueces 2:1. Este ángel de Jehová vamos a ver que habla como si fuera Dios, habla de parte de Dios y habla con la autoridad de Dios.
El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra en la cual había jurado a sus papás, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de ¿qué? De que no, con tal de que no se junten con ellos, que no haya alianzas, que no haya pactos, cuyos altares habéis de derribar, pero ustedes no hicieron caso a mi voz. Vea, el ángel subió y dio un mensaje diciendo: ustedes no me escucharon. No dice escucharon la voz de Jehová, dice no me escucharon, porque el ángel estaba hablando con la autoridad de Dios. Y dice: ¿por qué habéis hecho esto? Es un reclamo. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de ustedes. Así como ustedes permitieron esas consecuencias sobre sus vidas, ahora dice Dios, les va a tocar cargar con ellas. Ustedes decidieron hacer pactos, ustedes decidieron hacer alianzas, ignoraron mi mandato, ignoraron lo que yo les dije, ahora se los dejo. ¿No les suena familiar? Dice: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para ustedes, y sus dioses les serán tropezadero. Pero Dios mío, ¿que no eres mi Dios, que me guardas, que no me amas? Dios deja muy claro, es tu consecuencia. Es tu consecuencia, y a causa de esa consecuencia, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios viene a darnos palabras, nos dice: hazle por aquí, hazle así, hazle de esta manera. ¿Y qué pasa? No, Señor, es que mira, me conviene más, es que no te sabes el negocio, es que aprovecho el tiempo, es que si lo hago de esta forma me rinde más el tiempo. Si lo hago de esta otra forma, puedo tener a lo mejor una entradita extra, pero es que hay cosas que Dios nos manda y nos dice: háganlo así. Y cuando no lo hacemos así, dice Dios: bueno, quédate con eso. Eso quieres, quédate con eso, pero pongamos decirlo así: al rato no vengas llorando. ¿Sí? Al rato no vengas llorando, porque son tus consecuencias. Es como la frase de los papás, ¿no? Yo te digo que no hagas esto, pero si lo haces, al rato no vengas llorando. ¿Sí me entienden? Porque son consecuencias a causa de nuestro pecado. Entonces, esta parte de Jueces tiene que ver con el hecho de que ellos no tenían un reinado físico. Ellos, los judíos, siempre desde un principio estaban acostumbrados a ver. Entonces, eso para nosotros es como decir: no tenían a Jesús reinando en su corazón. No tenían un rey, no tenían alguien que les dijera: hey, es por aquí, es por acá, no hagan esto, no hagan lo otro. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada uno hacía lo que le daba la gana hacer. ¿Me viene en gana esto? Ahora, aquí cuando dice cada uno hacía lo que bien le parecía, era conforme a su propio deseo. No habla de un bien moral. Ojo en esto, no se confunda. Cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces hacía cosas buenas. No habla de un bien moral, habla de según sus deseos. Yo siento hacer esto, lo hago. Me dan ganas de hacer esto, lo hago. Me dan ganas de hacer esto otro, lo hago. A tal punto de que pues levitas se hicieron levitas donde no tenían que haber levitas. Siervos levitas haciendo ídolos, escondiendo ídolos, siervos de la casa de Dios, haciendo negocio con la casa del Señor. ¿Sí me entiende? Y la razón es porque Jueces apunta al Cristo que hace falta reinando. ¿Sí? Jueces apunta al Cristo que hace falta que reina, que hacía falta que reinara en Israel y que hace falta muchas veces que reine en nosotros, en nuestros corazones. ¿Sí? Porque si no tenemos el reinado de Cristo, de nada va a servir nuestras vidas. ¿Sí me entiende? No importa lo que hagamos, donde estemos, lo que veamos, si el reinado de Cristo en nuestros corazones no está presente, vamos a terminar haciendo, sí o sí, lo que nos venga en gana. ¿Sí? ¿Por qué? Se va el pastor, se van los hermanos, se van la familia, me quedo solo y hago lo que me dé la gana. Ya no hay nadie que me vea, ya no hay nadie que me esté observando, ya no me siento juzgado y criticado por las miradas de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cristo no está reinando en mi corazón.
Por eso es necesario entender esto. Y esto lo dejamos mucho de lado. Lo dejamos mucho de lado. Recientemente el pastor así como que me hizo una corrección con mucho amor, porque yo estoy ocupado, enfocado en construir una casa donde quiero vivir. Y él me dijo, ¿ya oraste para ver cómo va a ser tu casa? Y yo, ¿sí me entiendes? O sea, me lo dijo bien, amable y totalmente, pero sí me hizo reflexionar, ¿no? En esa parte de que aún en donde vivo, pues Cristo tiene que reinar en mi corazón. En las decisiones que haga, Cristo tiene que reinar en mi corazón. Porque, porque de eso se trata la vida cristiana, de no hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí me entienden? Ahora, hay cosas que no es que estén mal. Hay cosas que, vamos a decirlo así, que no es que no sean pecado, pero sino que en el momento no es prudente. En el momento no es necesario. En el momento Cristo te dice, aguanta. En el momento hay otras cosas, hay otras prioridades. Si me entienden, por ejemplo, aquí en el culto, que yo esté chateando en el celular, en WhatsApp, en Facebook, ¿es pecado? En la Biblia no dice que sea pecado, entonces no podemos decir que sea pecado así tal cual. Pero tiende a irse para otros lados que pueden incurrir en pecado, ¿sí? Como una, no sé, incredulidad hacia Dios, incredulidad a su mensaje, endurecer el corazón, por hacer cosas que no es que estén mal, pero en el tiempo muestra. Quien es el rey, imagínense delante del presidente y que te esté diciendo, no sé, Yesé, haz esto y otro, y tú con el celular ahí con el presidente. Hey, sí. Y el presidente hablando, hey, Yesé, necesito que pongas atención, necesito que hagas esto. Sí. ¿Sí me entienden? Que muestra una falta de respeto. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no reconozco la autoridad de la persona. Entonces pasa lo mismo. Ojo, no es que aquí yo diga, atiéndanme a mí, Irán, que yo soy acá el de la autoridad. No. Lo que estoy hablando es con respecto a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, al reinado de Cristo. Vamos a ver así de forma panorámica algunos ejemplos de algunos jueces que daban, marcaban o hacían un tipo de Cristo en algunas cosas. ¿Qué pasa? Cuando los jueces venían a establecer juicio o orden, a gobernar, el pueblo le iba bien. Moría el juez, otra vez volvían a sus andadas, cada uno hacía lo que bien le parecía y otra vez caían en manos de los enemigos. Enemigos, pregunto yo, ¿que Dios les mandaba? Enemigos que ya estaban ahí, que ellos permitieron que allí estuvieran. Y Dios les dijo, pues quédense con eso. Que aunque se pongan bien, ahí van a seguir. ¿Sí? Que aunque estén bien, que aunque digan que ya me adoran y todo, ahí van a seguir. Porque ustedes desde un principio, Israel, los permitieron. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora les va a tocar cargar con ellos. Anden bien o anden mal, van a cargar con ellos. ¿Y qué pasaba? Andaban bien, prosperaban y otra vez se moría el juez, dejaban a Dios y volvían a caer en manos de los enemigos, de los moabitas, de los filisteos, de los cananitas, y volvían a ser enemigos. Volvían a caer y otra vez, Señor, sálvanos, tú nos prometiste que nos amabas. Y ahí venía otro juez que Dios levantaba. Y hubo una ocasión en la que era tanta, y quiero que pongan mucho cuidado en esto y no malinterpreten mis palabras, pero era tanta la ignorancia de Israel, era tanta la desobligación, la falta de Dios, que ni un hombre se pudo levantar para ser juez de Israel. Ojo, no quiero que me malentienda, se tuvo que levantar una mujer a tomar un lugar que en orden teológico va el hombre primero. ¿Sí me entienden? No estoy diciendo que Débora pecó por haber profetizado y haber sido una juez, no, pero vea el grado que tuvo que levantarse una mujer para tomar el lugar de un hombre, porque no había responsabilidades. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios seguía cuidando a su pueblo. Dios seguía cuidando al pueblo. Se levantaba un juez, había descanso. Se quitaba el juez, maldición.
Otro juez, descanso, otro juez, descanso, se quitaba, maldición. Y así, ciclo, 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 ciclo. ¿Qué pasa? Que era necesario no que un rey estuviera ahí, sino que Cristo reinara en sus corazones. Porque al final de Jueces, en Samuel, que fue el último juez de Israel, el pueblo de Israel les dijo, ¿saben qué? O sea, ya estamos hartos. Samuel, levántanos un rey. Y Samuel fue con Dios y, Señor, escucha al pueblo, quieren un rey humano. Y Dios les dijo, dáselos, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, su rey. Porque ellos no querían que Dios reinara. Y lo curioso es que ellos dicen, danos un rey como las otras naciones. Danos un rey como nuestros enemigos. Danos un rey. Samuel les dijo, es que no saben, si se levanta un rey, les va a exigir un ejército, les va a exigir tributo, les va a exigir un montón de cosas para que haya un reinado. Dijeron, no nos importa, porque queremos a alguien reinando sobre nosotros, pero que sea alguien que nosotros veamos. No queremos a Cristo reinando en nuestros corazones. Esa es la oscuridad que se veía y que se ve en el libro de Jueces. Oscuridad que muchas veces está presente en nosotros. Porque yo me porto bien cuando está el pastor. Yo me porto bien cuando hay algún hermano o hermana viéndome. Yo me porto bien en determinadas ocasiones. Pero cuando nadie me ve, entonces no hay nadie reinando sobre mí. Y por eso las religiones tienen muchos adeptos, porque hay un rey, pero solamente reina en ese lugar. Fuera de ahí ya no reina sobre mi vida, ya no controla mi vida. ¿Han escuchado la frase de déjame, soy libre, no me controles? ¿Sí? Es porque muestra algo en el corazón que dice, quiero rebelarme contra el rey. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo tengo control de mi vida, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mira, mentiras. Porque tú no eres libre para hacer lo que tú quieras, eres libre para servir a Cristo. ¿Sí? Tú no tienes control sobre tu vida, quien tiene control sobre tu vida es aquel que la pagó, que es Cristo. Tú sí rindes cuentas que es a Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas perspectivas son perspectivas de reinado conforme al mundo. Reinado conforme al mundo, donde yo hago lo que yo quiera mientras la autoridad no me vea. Por eso necesitamos entender que nuestro rey, si hemos creído en él, está en nosotros, encima de nosotros, alrededor de nosotros, en todo lugar. Y donde quiera que yo esté, en ese momento le rindo cuentas a él. Aún de lo que pienso, aún de lo que hago, aún de lo que no hago. ¿Sí? No hay tal cosa como decir, confundir la libertad de Cristo con libertinaje, que dice Santiago. Dice, no se confundan. ¿Sí me entienden? Por eso es necesario pues reconocer y ver, examinar nuestros corazones. ¿Quién está reinando? ¿Estoy reinando yo? ¿Está reinando mi orgullo? ¿Está reinando posiblemente mis hijos? ¿Está reinando mi esposo, mi esposa? ¿Está reinando mis papás? ¿A qué me refiero? Que si mi hijo o mi hija me dice no quiero ir a la iglesia, no vayas, tú eres el rey, tú mandas. ¿Sí? Pero si Cristo fuera el rey, dijeras no, te levantas y sin ganas vas. ¿Sí? Porque quien reina es Cristo, no nosotros, no nuestros amigos, no nuestros hermanos, es Cristo. ¿Sí? Recapacitemos tantito, meditemos. ¿Quién está reinando en nuestros corazones? ¿Es Cristo o son otras cosas? Vamos a ver solamente 4 jueces donde vemos algunos rasgos de la obra de Cristo. El primero es Otoniel. Está ahí en Jueces 3, del 9 al 10. Jueces 3, del 9 al 10 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Dios levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años.
40 años. Otoniel fue yerno de Josué. ¿Cómo se llamaba el otro? El amigo de Josué, que entró a la tierra prometida. Caleb. Era el yerno de Caleb. Entonces dice que Dios lo levantó a él y Dios lo ungió. Dice que el Espíritu vino sobre él. Y vemos en Cristo que dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y anduvo haciendo bienes, y sobre todo dice que reposó la tierra. Cristo dijo que Él vino a traer paz, que Él vino a traer reposo. El Espíritu de Dios vino sobre Él y miren, Él era un hombre común. Él era un hombre normal, pero sometió su vida, su reinado, al reinado de Cristo, y Dios dijo: aquí hay un instrumento, yo lo uso. El poder vino sobre él, pero el poder vino de parte de Dios. Otoniel significa fuerza de Dios. O sea, no es mi fuerza, no es mi capacidad, es la fuerza de Dios. Jesús, cuando vino al mundo, Él dijo: yo vengo a hacer todo lo que mi Padre me pide. Yo vengo en el nombre de mi Padre, en la autoridad de mi Padre, en la fuerza, en el Espíritu de mi Padre. Él nunca, a pesar de ser Dios, dejó de depender de su Padre. Y Otoniel involucra el hecho de que su fuerza no viene ni radica en él, sino que su fuerza viene de Dios. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De qué tanto descansé? ¿De qué tanto sé? ¿De qué tanto sepo hacer o sabo hacer? ¿O mi fuerza viene de Dios? ¿De dónde vienen nuestras fuerzas, hermanos? Otro juez, Jefté. Esto lo vemos en Jueces 11 del 1 al 2. Dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté fue un juez, pues, que nació como un bastardo, así tal cual. Por eso sus hermanos dijeron: no, tú vete, tú eres hijo de una prostituta, a ti no te corresponde heredad. Y lo echaron fuera. Jefté es un tipo, un símbolo del rechazo que Jesús tuvo en el mundo. Jesús vino y ni aún sus hermanos lo quisieron. Dijeron: si eres el Cristo, pues ve y muéstrate en público, ¿no? A ver si es cierto, haz las obras que dices que haces. Porque si eres Dios, pues ¿qué Dios se queda encerrado aquí en lo oculto? Ve y muéstrate al mundo y manifiestas las obras que dices que haces. Porque no creían en él. El nombre de Jefté significa Él abrirá. Él abrirá. Eso tiene que ver con el hecho de que, pues, apunta a cómo Cristo abrió un nuevo camino. En Hebreos 10, 19, 20 dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Si hay libertad en Cristo porque Él abrió un camino. Él abre el camino para entrar. Todo esto tiene que ver con primero dejarlo reinar en nuestro corazón. Porque si queremos que Él venga y abra un camino de salvación, que venga y abra un camino en medio del mar, que venga y abra un camino en medio de la tormenta, que venga y abra un camino en medio de los problemas, pero pues que nada más me convenga a mí. ¿Sí? Tiene que ver con primero dejar que Dios reine en nuestros corazones y decir: Señor, tú mandas, tú ordenas, porque tú eres mi rey. Entonces, tú muéstrame cuál es ese camino y yo voy a andar por él. No es andar en mi propio camino, es andar en el camino que Jesús ha puesto para ti y para mí. Gedeón significa guerrero o luchador o destructor.
Gedeón, yo creo que es una historia un poco más conocida, ¿no? Aquel hombre tímido, miedoso, que se escondía en cuevas y que se le presenta y le dice: varón esforzado y valiente. Y él dice: pero ¿cómo? Mírame, estoy harapiento, no sé hacer nada, no sabo hacer nada, soy bien miedoso. Y le dice: no, Dios te ha escogido para liberar al pueblo. A Gedeón, ahí eso está en Jueces 6, 11 y 12, se le presenta nada más y nada menos que el mismo Señor Jesús. Porque se le baja del cielo un ángel, y este ángel habla otra vez como Dios, con la señal de Dios, con la respuesta de Dios, y se le sube en medio de la ofrenda a Dios. Ahí a veces hay como una confusión, porque Gedeón dice: déjame traerte una ofrenda, y el ángel dice: ofrécela a Jehová, como si fuera otra persona. Pero cuando vemos el suceso, el relato, el ángel sí recibe la ofrenda, porque dice que sube en medio de ella. Entonces Gedeón reconoce y él dice: pues, he visto a Dios. Esto que ha pasado no es otra cosa más que pues una imagen de Dios. Gedeón vino a libertad a un pueblo. Gedeón vino a traer salvación en medio de la debilidad. En medio de la debilidad, él vino a traer salvación a un pueblo. Y no vino con un ejército. Al final se quedó solo con 300 hombres. Un grupo muy reducido. Jesús vino a este mundo, aunque era un guerrero, aunque tenía el poder de destruir, aunque tenía, pues ahora sí que todo el poder de Dios, él vino en debilidad. Él vino a morir. Y la victoria fue con un acto, pues donde, vamos a decirlo así, no fue con espada. En otros relatos vemos cómo los jueces lucharon y dieron la victoria a través de una guerra. Pero aquí Dios dio la victoria a través de unos cántaros y unas llamas. Es decir, nada más hicieron ruido y con fuego alrededor, y los enemigos se mataron entre ellos solos. Y la victoria fue de Dios. Luego tenemos a Sansón. Sansón es otro tipo de Cristo. De hecho, también, si usted se va a la lista de Hebreos 11, ahí va a haber varios jueces que se mencionaron. Dentro de ellos es Sansón. Sansón, hay problemas aquí con Sansón. Porque, vamos a decir, desde un principio, paralelos directamente a Cristo, fue anunciado por un ángel. Dijo: vas a concebir, pero dice, fue anunciado, iba a ser dedicado a Dios, era nazareo, no se tenía que contaminar, es decir, iba a vivir en santidad, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas también Sansón mató más enemigos en su muerte que en su vida. Sansón, les repito que hay como que este conflicto de si es un héroe de la fe o no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque él no podía tocar, había 3 cosas que no podía hacer: juntarse con alguien que no era del pueblo de Israel, no beber vino, ni sidra, ni nada de alcohol, y no tocar nada inmundo, es decir, ningún animal. Las 3 cosas les valió y lo hizo. ¿Sí? Las 3 cosas lo hizo, le valió cacahuate. ¿Sí me entienden? Y todo eso lo llevó pues a la ruina, a ignorar el reinado de Cristo en su corazón. Dijo: a mí me dedicaron, tengo las señales visibles, pero él creyó que la fuerza era de él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tocó el león? No pasa nada. ¿Sí me entienden? Luego, se emborrachó. No pasa nada. Yo creo que como que Dios lo iba a ver hasta cuándo, vas a entender, ¿no? Ya hasta el final, que se entregó a Dalila, a la mujer, y le cortó en el cabello. Dice que el Espíritu de Dios se fue de él. No dice que su fuerza se debilitó porque no era de él. El Espíritu se apartó de él, porque la fuerza de él no radicaba en él. A veces vemos los dibujos, ¿no? Si usted busca a Sansón, lo van a ver bien fuerte, pero no. ¿Sí me entienden? Porque su fuerza no radicaba en sus músculos, radicaba en la fuerza de Dios. Ahora, dentro de todo esto comportamiento de Sansón, pues destruyó muchísimos enemigos filisteos, acabó con un montón. Al final recuerda
recuerda, dice, mi fuerza no es mía, es del Señor. Al final parece haber un arrepentimiento en él. Y ojo, esto como tal, muchos aquí entran en controversia, ¿se suicidó o no se suicidó? Unos dicen que sí, porque él se echó las murallas encima, y otros dicen no, se sacrificó por un bien mayor. Entonces, como que uno podría preguntar también lo mismo, ¿Jesús se suicidó o no? Porque él tenía el poder de no morir, pero se sacrificó por un bien mayor. ¿Sí me entienden? Entonces, Sansón se sacrificó por un bien mayor y su nombre significa luz del sol o aquello que ilumina, que trae iluminación. Y esto tiene que ver con Jesús, que es quien nos ilumina. Apocalipsis 22:16 habla de Jesús como este lucero de la mañana, como este sol de justicia, como aquel que resplandece en nuestras vidas y nos trae iluminación para reconocer quién es nuestro Rey. Ya vamos terminando y quiero regresar a lo que iniciamos. La historia del pueblo de Israel a través del libro de Jueces se destaca por la falta de un reinado. Por la falta de un reinado. Cristo no es otro más que el juez eterno y el rey eterno. Vimos que en un periodo de 400 años, un juez se levantaba, moría, otro juez se levantaba, moría, otro juez se levantaba, moría. Se levantaba el juez, había paz, se quitaba el juez, había destrucción, se levantaba paz, se quitaba destrucción. La diferencia con Cristo es que Él nunca, 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 nunca muere. Por lo tanto, su reinado es permanente, su paz en nosotros es permanente, lo que Él hace en nosotros es permanente, nuestra confianza en Él es permanente, nuestro sometimiento a Él es para siempre. ¿Sí? Dios dice que no se adormecerá, no se duerme, no se cansa el que cuida y protege a Israel. Dios no se duerme, Jesús no se duerme, Él está sentado a la diestra de Dios, trabajando día tras día y Él no puede morir, por lo tanto su reinado para nosotros es eterno, porque Él cuida, Él nos defiende, Él nos guía, Él nos muestra su ley y su voluntad. Nosotros necesitamos aprender a no depender de personas. Ojo, no que no pueda pedir ayuda, un consuelo, alguna palabra de ánimo, alguna exhortación, eso está bien, la Biblia lo enseña. Yo me refiero a poner toda mi confianza en alguien para que me salve. Porque ese era el problema con Israel. Ellos rogaban porque Dios levantase a alguien como Moisés. Si se levanta Moisés, Él nos va a salvar. Si se levanta Josué, Él nos va a salvar. Si se levanta Sansón, Él nos va a salvar. Y su mirada se enfocaba en un hombre. Nuestra mirada tiene que estar enfocado en uno solo. En uno que no cometió ni comete errores como algunos jueces. Que siempre demostró santidad, pureza, rectitud. Que siempre habló la verdad. Que siempre juzga con justo juicio. Que su sí es sí y su no es no. Por eso nosotros tendemos a jugar con Dios, porque a veces cuando me conviene quiero un rey flexible, pero cuando es para otro, no, a Él sí, justicia, sé un rey justo, pero conmigo sé un rey pues con misericordia, ¿no? O sea, conmigo como que sé más flexible Dios, pero no, Dios es parejo, Dios es justo. La palabra juez o jueces tiene que ver con el hecho de alguien que gobierna, con alguien que ejecuta sentencias, con alguien que defiende una causa, alguien que contiende, que defiende, que ejerce juicio, que litiga, que vindica o castiga. Todo eso hace un juez. Me quiero quedar solamente con dos cosas de esta parte. Todo eso que dijo involucra la palabra juez, pero una dice vindica y otra es castiga. Vindicar. Dios nos pone en el lugar que Él nos quiere poner con respecto a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios nos dice, ahora tú ya eres mi hijo. Ahora tú eres parte de mi reino.
tu lugar es este. Pero esta vindicación no implica que no puede haber castigo. Porque así como vindica y te da un lugar en su mesa y nos da un lugar en su reinado, en su morada, en su casa como hijos, también nos castiga. También ejerce disciplina, como lo que vimos al principio. Yo los saqué, ustedes son mi especial tesoro, yo los traje con cuerdas de amor, dice la Biblia que los jaló, que los llevé como el águila lleva a sus polluelos, los llevé a una tierra que fluye leche y miel, les digo que hagan algo, no lo hacen, ahí tienen las consecuencias de su castigo, sí, de su pecado, tienen las consecuencias de sus decisiones. Dios jamás dejó de cuidar de Israel. Dios siempre cuidó a Israel, pero Israel siempre sufrió las consecuencias de sus acciones. Nosotros tendemos a confundir reinado de Cristo o el gobierno de Cristo con lo que me conviene a mí. ¿Sí? Que como si lo viéramos a Él como este gobernante que se pone a hacer campaña y ¿qué me ofreces? ¿Qué me ofreces para ver si voto por ti? Pero no, Él viene y dice, este es el paquete, esto es, y yo no me vengo a acomodar a ti, tú te vienes a acomodar a mi reino. ¿Recuerdan lo que vimos con Josué? Tú vienes contra mí o conmigo, ni uno ni el otro. ¿Tú estás conmigo? ¿Sí me entienden? En eso consiste el reinado de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos encontramos nosotros en jueces? Pongamos este parámetro en nuestras vidas. ¿Hago lo que me venga en gana o está reinando Cristo? Porque Jueces es una de las temporadas más oscuras de Israel. ¿Por qué? Porque no había un rey, no estaba el reinado de Dios en ellos, no estaba el reinado de Cristo en ellos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque ellos, o sea, fíjese, estaban en la tierra prometida, no pagaban tributo, no eran esclavos de nadie, estaban en sus tierras, ya Dios les había cumplido la promesa, seguían siendo, vamos a decirlo así, el pueblo de Dios, seguían teniendo su religión, seguían ofreciendo holocaustos, las fiestas solemnes, seguían haciendo todo igual. Pero fue una de las temporadas más oscuras de Israel porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es a lo que voy. Nosotros podemos estar en la iglesia, podemos estar, como lo he dicho antes, en la religión correcta, en la doctrina correcta, en la palabra correcta, y aún así sin dejar que Cristo reine en mi corazón. Por eso, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos como el periodo de los jueces? ¿O realmente Cristo reina en mi corazón? ¿Sí? ¿Quién de aquí hace lo que le da la gana? Tenemos que aprender, hermanos, toda nuestra vida tiene que estar sujeta a Dios. Y vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de actitudes, de pensamientos, de confrontaciones, de pleitos, de celos, de envidias, de las caras, de los gestos, de los chismes, de las murmuraciones, de todos vamos a dar cuenta. Dice la Biblia, no te engañes, tarde o temprano todo sale a la luz. ¿Saldrá aquí o saldrá allá? ¿Dónde prefieres que salga? ¿Aquí donde hay oportunidad de arrepentirnos o allá donde ya no hay oportunidad? ¿Sí me entienden? Por eso decidamos, repito, decidamos que Cristo gobierne en nuestros corazones y recordar, yo sé que todos pasamos tiempos de tribulación, pasamos tiempos de problemas, aún cargamos con consecuencias pasadas, aún cargamos muchos con consecuencias actuales de pecados actuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidimos en algún momento desobedecer a Dios. No nos enojemos con Él, porque no es su culpa que nosotros pequemos. Más bien roguémosle que nos dé la gracia para afrontar mis propias consecuencias. Porque así como Dios no dejó ni desamparó a Israel, a pesar de que les iba en feria a veces, Dios nos sigue cuidando a nosotros y nos sigue amando y sigue defendiéndonos, pero cargamos y luchamos con las consecuencias de nuestros pecados.
No confundamos nunca o no tratemos de quitar la imagen o distorsionar la imagen de Dios, como decir, es un Dios cruel y malo porque permite que pase esto. Dios no es tentado a hacer lo malo. Él nunca hace nada malo por nosotros más que toda su bondad. Y aún en su bondad, Él dice, esto te lo dejo para que aprendas. ¿Sí? Por eso, otra vez, y quedémonos con esto. ¿Quién está reinando en nuestros corazones? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Dios, por lo que has salvado a nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a recapacitar en nuestros corazones, a meditar, Señor, en todo lo que tú has hablado a nosotros. Padre, perdónanos si no hemos dejado que tu Hijo reine en nuestros corazones, si no hemos permitido que el reinado de Cristo venga a nosotros. Tú hablaste de un reino cuando viniste, cuando llegó Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está aquí. Dios, queremos que ese reino venga a nosotros y entre dentro de nosotros para vivir, Señor, de una forma que te agrade. Porque nosotros ya no vivimos conforme a los rudimentos de este mundo, ya no vivimos conforme al pensamiento de este mundo, sino lo que tú dices, a lo que tú has establecido. Señor, líbranos de hacer todo basado en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Dios, a reconocer tu autoridad en todo, a buscarte y no actuar solamente por impulsos, ni por emociones, ni por arranques de ira o de celos, envidias, contiendas o aún de emociones, Señor. Ayúdanos a apegarnos siempre a tu palabra y reconocer que eres tu Rey en nosotros. No nos dejes a nuestra suerte, no nos dejes a nuestras decisiones, no nos sueltes jamás, Dios, que aunque somos tercos, no nos sueltes, por favor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Va a pasar nuestra hermana Silvia. Le pido a nuestra hermana Silvia que pase, por favor. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable. Pagaste el precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con
te